Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas. Junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas. Junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios quien nos amó, quien se humilló, quien se entregó. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes a través de este medio. Sé que tuvimos ayer un poquito de problemas con la cuestión del clima, ¿verdad? Y no pudimos reunirnos físicamente, pero quise tener la oportunidad y creo que sirve para que hagamos un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Vimos los primeros, vamos a ver hoy el tercer tema, hemos visto dos, ¿verdad? El primero que vimos se llamaba Venciendo las adversidades, ¿verdad? Y decíamos que Dios no se opone a esas adversidades que forman parte, ¿verdad?, del plan de Dios para que todos nosotros seamos desarrollados como hijos de Dios, aprendiendo a confiar y a creer en Él, ¿verdad? Entonces, que la intención es que nosotros aprendamos a confiar y que vamos a atravesar a través de ellas, ¿verdad? Dice la palabra en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el agua no te quemarás, ni llama arderá en ti. Entonces eso nos habla de la presencia de Dios en las pruebas, en nosotros, ¿verdad? Pero lo hace para que nosotros nos desarrollemos, como cuando enseñas a caminar a tu hijo y lo dejas que aprenda, ¿verdad? No todo el tiempo lo vas a andar cargando. Entonces esa es la intención, desarrollarnos, hacernos crecer, ¿verdad? Y recordar que son por poco tiempo, que son necesarias, que producen ciertamente aflicción, pero dice su palabra que ahí, ¿verdad? En Deuteronomio 1:3, ¿verdad?, promete que lo hace con la intención de afligirnos, de saber si vamos a cumplir su palabra, ¿verdad? Es para quitar de nosotros cosas como el orgullo que nos sirve, ¿verdad? Entonces, veíamos que son diversas y que prueban nuestra fe, no la santidad. Eso es importante. Usted no piense que es porque está usted en pecado. Claro, revisando su vida, ¿verdad? Si uno está tranquilo, si uno está en paz y viene la prueba, bueno, aprendamos a entender que Dios está tratando de enseñarnos algo, y si hay algo equivocado en nuestra vida, tenga la certeza y la seguridad de que si usted va delante de la presencia, el Espíritu Santo dice que traerá la convicción del pecado, la convicción de aquello que está mal, y nos hará cambiarlo y nos hará ponerlo delante de su presencia para que podamos ser transformados. Entonces, la promesa de Dios y su poder en nosotros, a través de su Espíritu Santo, Él viviendo en nosotros, morando en nosotros, nos da la bendición de soportar la prueba, ¿verdad? Dice que nos va a dar junto con la prueba la salida. Entonces, yo creo que usted y yo tenemos que aprender a confiar. Veíamos que pueden ser enfermedades,
problemas financieros, ataques del enemigo, tentaciones, ¿verdad? Temor a no estar en la verdad. Entonces todo eso nos implica, ¿verdad?, hacer un recuento de nuestra vida, hacer un recálculo de las cosas y entonces decir, esto es una prueba y voy a prepararme para pasarla junto con la presencia de Dios. Entonces, pero saber que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Y después veíamos conservando la sanidad, que es un tema muy importante, dice la palabra, ¿verdad?, en el Salmo 103, y es algo que no debemos olvidar nosotros, ¿verdad? A bendecir, a alabar al Señor, dice ese Salmo, que no olvidemos ninguna de sus beneficios. Dice la palabra en el verso 2 y 3, dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí, ¿verdad? Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades o todas mis dolencias. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Entonces, en el alma, decíamos, en el alma residen las emociones, la mente, o sea, la memoria, las emociones y las decisiones, o sea, tu voluntad está en el alma. Entonces, por tanto, debemos educarla, debemos rendirla a la presencia de Dios para que ella pueda ayudarnos a sanar nuestras heridas, ¿verdad? Por eso tenemos que alabarlo, porque Él sana nuestras heridas. Entonces, veíamos que el problema de las heridas vienen por la reacción que tenemos al rechazo, ¿verdad? A las ofensas. Cuando alguien nos ofende, ¿cómo respondemos? Dice que si hacemos el bien, no nadie nos podrá hacer daño. Entonces el problema es que si nosotros reaccionamos equivocadamente, ahí es donde viene el daño, ahí es donde se hace la herida. Entonces decía la palabra, ¿verdad?, que ya no podemos actuar en ese principio que fue enseñado, pero que no debe ser el nuestro, ¿verdad? No es la cultura del reino de Dios. Dice que no respondamos por ofensa, ¿verdad? Porque dice que el principio decía, le pagamos con la misma moneda. Decía, el principio es que oímos decir, ¿verdad?, que era diente por diente antes, ¿verdad? Entonces ya no es así. Para nosotros cambió esa cultura. Ahora la forma en que nosotros ahora tratamos de cuidarnos, de sanar no de sanar, sino de, porque Dios va sanando nuestras heridas, pero es en la medida que nosotros avanzamos en la capacidad de responder correctamente, ¿verdad? Y nos enseñaba en Mateo 5, 38 al 41, ¿verdad? Dice, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Eso nos habla cuando alguien hiere nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, que lo bendigamos, que lo hagamos con bendición, no que creamos ese círculo vicioso de seguirlos ofendiendo y que se haga más grande la ofensa. Después dice, y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica y déjala también la capa, ¿verdad? O sea, nosotros también quítate la túnica y déjale también la capa. Eso es cuando alguien nos quiere acusar, cuando alguien nos quiere criticarnos y anda murmurando de nosotros, ¿verdad? Cuidado, porque nosotros estamos tratando de hacer una vida nueva y la gente murmura, critica, te está mirando que a lo mejor fallas, pero la intención es que nosotros contestemos de manera pacífica, nosotros seamos gente de paz, ¿verdad? Que les demos bendición, les otorgamos bendiciones y no nos enganchemos con el pleito que están tratando de hacer en nosotros, ¿verdad? Eso es. O sea, si yo quiero resistirme, entonces me voy a enganchar. Pero si yo agarro mi equipo y lo doy, ya, se quedaron con todo, entonces ya no me pueden hacer nada. Entonces, cuando yo cedo mis derechos, soy libre. Y si cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Es ir contra nuestra voluntad, forzándonos
a cumplir la voluntad de alguien más. Entonces tenemos que aprender. Nosotros tenemos que responder con amor, ¿verdad? Tenemos que entender que ellos también, que quizás si nos están hiriendo es porque ellos también estuvieron heridos, también ellos fueron heridos. Entonces que tenemos que tener una respuesta diferente, ¿verdad? Es lo que nos pide la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer, bendecirlos. Tenemos que invitarlos a estar en la paz, invitarlos a hablarles de la palabra. Aunque si no quieren, no es nuestro problema, pero usted ya cumplió con informarle la verdad, de tal manera que le puede hacer el bien, ¿verdad? Haciéndole el bien, vence el mal. Entonces, nos envía el Señor a quitarnos toda amargura, enojo, ira, contienda, ¿verdad? Les decía, la palabra de Dios no es para contender, la palabra de Dios es para enseñar, es para abrirle los ojos a la verdad a las personas, pero nunca es con la intención de lastimarlos. Puede ser que estén en contra porque va en contra de algo que estén practicando, pero eso no significa que usted contienda con eso, ¿verdad? Entonces quitémonos la gritería, la maledicencia y toda malicia. Entonces pensemos bien, cambiemos nuestra manera de pensar. A veces la malicia nos hace pensar, me lo está diciendo por esto, por lo otro. No se enganche con esos pensamientos, trate de salir de ahí pensando en todo lo bueno, pensando en todo lo puro, pensando en todo lo que es valioso, y salga de ahí, de tal manera que la malicia no le haga caer en malos pensamientos y malas actitudes. Hay que quitarla de nuestro ser, porque estamos llenos a veces de esa malicia. No, es que me lo dijo por esto, y hacemos como que eso nos hace volvernos a enganchar con las malas actitudes de las personas. Quítese eso de su vida para que usted pueda seguir avanzando. Entonces el tema de hoy es firmes en la libertad. Espero que les esté ayudando a seguir fortaleciéndose. Esa es la intención de esto, ¿verdad? Seguir haciéndoles fuertes en la fe. Entonces, la libertad de las tinieblas no es algo que se va ganando a través de un largo y tedioso proceso. Si bien es cierto que algunas personas tardan en descubrirlo, Cristo por su obra en la cruz y su resurrección de entre los muertos ya obtuvo la victoria sobre el diablo y te hizo libre de toda la obra del enemigo. Así que, ¿dónde vamos a encontrar esto en la palabra? Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, hablando específicamente de la organización del diablo, ¿verdad? De Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Disculpen los ruidos, ¿verdad? Porque es de mañana y siempre aquí hay perros y de todo, pero disculpen, pero vamos a seguir. Dice, el mismo Jesús dijo que todo aquel a quien él Hijo libertare sería verdaderamente libre. Eso lo vamos a ver en Juan 8:36. Así que si el Hijo de Dios dijo que te ha hecho libre, te ha hecho libre. Por lo que al recibir a Jesús y creer en su obra en la cruz, has obtenido la verdadera libertad de toda influencia y opresión del diablo. Entonces, eso es lo más interesante y precioso, ¿verdad? Que usted tiene que permanecer en esa libertad. ¿Qué dice Hechos 26:18? Dice ahí también acerca del proceso que vivimos al creer en Jesús, ¿verdad? Dice, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre los pueblos de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Y oiga, yo quiero hacerle una invitación. Usted esté acudiendo a la iglesia. Dice el Salmo, ¿verdad? Que nosotros vamos a florecer en los atrios. Entonces usted tiene que buscar estar permaneciendo en la iglesia, porque dice que fuimos puestos, dice esa palabra, ¿verdad? Fuimos puestos ahí en ese
que fuimos puestos, ¿verdad? Como un pueblo de Dios, que fuimos, que ahí es donde nosotros vamos a florecer, ¿verdad? Entonces, yo creo que usted y yo tenemos que tomar muy en serio esto, ¿verdad? Y reunirnos, porque eso fortalece al ser humano. La iglesia, el que nos congreguemos, el que estemos buscando de congregarnos en la iglesia, eso va a fomentar su fortaleza, ¿verdad? Porque no va a llevar las cargas solo. Hay gente dentro de la iglesia que ha pasado procesos, que ha estado en problemas muy similares a los que usted posiblemente, y eso le va a ayudar a salir. Van a tener la experiencia para ayudarle a salir de ello y poder orar, poder estar en comunión con más personas. Incluso le ayuda a salir de esas compañías que de momento no son correctas, ¿verdad? Posiblemente mañana regrese con otra intención, pero a veces estar ahorita en esas compañías puede ser muy riesgoso para su vida, muy riesgoso para su nueva vida, porque le pueden arrastrar a volver hacia atrás. Entonces usted tiene que salir, buscar gente que le esté apoyando en este caminar hacia la fe para que usted se fortalezca. Entonces yo por eso quiero seguirles, hacerles la atenta invitación a través de este medio de seguir reuniéndose, buscar que el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra celebración. Ahí usted se integra a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Es necesario. Para que usted sea fortalecido, ¿verdad? Entonces le pido el favor que haga su esfuerzo. A veces nos cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a guardar el pasaje para eso. Hay otros compromisos. Empiece a quebrantar todo eso en su vida. Yo le pido el favor para que usted pueda avanzar, para que usted sea crezca en esto que Dios le ha puesto, ¿verdad? Entonces seguimos adelante en esto, ¿verdad? Después dice Gálatas 5:1 que permanezcamos firmes, ¿verdad? Entonces eso le va a ayudar. Lo que yo le estoy aconsejando ahorita de seguir, de ir a la iglesia, le va a ayudar a permanecer firmes. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces no nos esclavicemos nuevamente a los malos hábitos. Salgamos. Entonces, desde que tú y yo estamos con Jesús, el diablo se ha vuelto nuestro enemigo. Usted tiene que reconocer, comprender que el diablo es su enemigo. Entonces la Biblia enseña que el diablo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Eso lo va a encontrar en 1 de Pedro 5:8, ¿verdad? Las buenas noticias son que tú también eres su enemigo y Cristo, ¿verdad?, te ha dado el poder para derrotar. Entonces festeje eso, ¿verdad? Ahora bien, Él sabe que si tú estás en constante comunión con Dios, va a ser complejo, difícil para Él hacerte pecar, y que tu confianza en Dios te mantendrá cerca de su protección, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy. Si usted se rodea de un cuerpo, lo van a proteger, lo van a cuidar. Entonces, protéjase, ¿verdad? Sea sabio, sea inteligente. Así que lo primero que Él buscará es estorbar tu relación con el Señor, algo así como cortar la fuente de abastecimiento, ¿verdad? Entonces, Él va a buscar a través de personas, a través de situaciones, a través de circunstancias, de alejarte de tu relación. Te va a poner posiblemente afanes, va a tratar de entorpecer tus finanzas de tal manera que no puedas llegar a la iglesia. Pero luche, tiene la iglesia, eche mano de ella, hable con ellos, oramos, apoyamos, organicémonos para que usted siga continuando en esto. No se deje, no está solo, está con el Señor, y el Señor tiene un cuerpo para ayudarle, presto para hacer esto, ¿verdad? Para fortalecerle. Esta es la palabra. Usted no está solo, el Señor le va a enseñar. Eso es lo que usted tiene que vivir, a entrar en los desafíos de la vida. Y uno de los desafíos es que el diablo va a ser
su enemigo, ¿verdad? El diablo conoce que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también que no podrías ejercer el poder y la autoridad que tenemos en Cristo sin fe. Dios te ha dado autoridad, pero sin la fe no se activa. Entonces usted tiene que tener fe. Su estrategia consistirá en sembrarte dudas. Él te hará dudar de tu salvación y de tu posición en Cristo y te engañará respecto a la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado, alerta. Bueno, por eso le digo, tiene dudas, hable, coméntenos. Está Jorge, está Luma, está Pipe, coméntenos. Y nosotros nos acercamos y le aseguramos de que usted esté en paz, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Todo esto lo hace a través de sembrar pensamientos en ti que provoquen una duda, un engaño o confusión. Esto más tarde te llevará a pecar, ¿verdad? Pecar es la separación, a separarte de la comunión de Dios. El mismo pasaje, primera de Pedro 5, 8 y 9, que ya estábamos leyendo, ahora vamos a ir un poquito más con eso, ¿verdad? Dice, primera de Pedro 5, 8. Lo quise grabar en parte para que usted lo pueda volver a oír y estar reforzándose ahí en la noche, cuando usted tenga tiempito, hágalo para usted volver a repasar estas enseñanzas y que usted también pueda oírlo, ¿verdad? Dice, manténganse firmes contra él. Vamos a leer desde el 5:8 para que entendamos el contexto, ¿verdad? Dice, estén alerta, cuídese de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes, oiga, vuelve a hacernos esa énfasis, ¿verdad? Tiene una familia de creyentes. Seamos esa familia de creyentes. En todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Entonces es lo que yo les decía. Hay gente que quizás esté pasando lo que usted y con él pues diga, oremos juntos, hagamos esto, luchemos, pero si usted se ha separado es una presa fácil para el diablo. No se aleje de la presencia de Dios. De la presencia es la familia de Dios, también ahí lo estamos leyendo. Dice, vuelvo a hacer, recuerden que su familia de creyentes, recuerden en su familia de creyentes, empiece a ver la iglesia como su familia. Amén. Entonces seguimos adelante. Dice, Jesús también enfrentó tentaciones. Jesús también fue tentado por el diablo, ¿verdad? Dice Hebreos 4:15. Espero que esto le ayude. Si usted está hoy, tómese un tiempo en su café de la tarde, escuche esta enseñanza, busque las citas, si no las capta por este medio, hábleme, se las envío con gusto. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote, hablando del Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Entonces, se puede con el poder de Dios. Amén. Las escrituras relatan de la tentación del diablo a Jesús en el desierto, Mateo 4:1 al 11. Ahí vemos Mateo 4:1 al 11, cómo tentó, ¿verdad?, el diablo al Señor Jesús. Dice la palabra, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate pues las escrituras dicen, oiga,
le recordó las escrituras. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Entonces, ahí está, ¿verdad? Esta parte de la palabra, como el diablo le dice, si eres el Hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús se encontró en tentación. El diablo había estado como un león rugiente buscando la oportunidad de tentarlo y la encontró en el momento que Jesús sintió hambre, ¿verdad? Entonces la tentación no consistía en convertir las piedras, ¿verdad?, en pan, pues esto no es un pecado. El mismo Jesús más tarde convirtió el agua en vino. La tentación consistía en que él dudara del Padre y que intentara comprobar la veracidad de sus palabras a través de un acto sobrenatural, ¿verdad? Jesús tenía dos pensamientos a los cuales seguir. Él podía creerle al Padre lo que él había dicho en el bautismo, o bien dudarlo e intentar convertir las piedras en pan, ¿verdad? Pero él decidió creer en Dios y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de él. Entonces, Jesús dejó claro a quién creía, ¿verdad? Dijo que viviría por la palabra de Dios y que confiaría en él. Dejó en claro que aún en tiempo de necesidad seguiría confiando y esperando en su Padre. Y nos dejó ejemplo de cómo permanecer firmes en la libertad. Él respondió al diablo, escrito está, escrito está. Lo hizo a través de recordar lo que es la palabra, ¿verdad? Esa es la forma de vida de un cristiano de victoria, a través de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante que usted en los tiempos de semana busque tiempos para estudiar la palabra, para estar en ella, para que la palabra esté en usted, ¿verdad? No es una frase mágica que repetimos neciamente, ¿verdad? Significa obedecer y creer que solamente la Biblia como la palabra de Dios. Es importante eso. Las tentaciones son las acechanzas del diablo en las cuales busca que caigas en pecado y así separarte de Dios, ¿verdad? Santiago 1, 12 al 15. Santiago 1, 12 al 15. Ahí lo va a encontrar. Usted le puede poner pausa ahí tantito en lo que encuentra la palabra y seguir adelante para ir llevando un sistema como de estudio, ¿verdad? Dice Santiago 12 al 15, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Entonces ahí está, ¿verdad? La atracción, primeramente, ¿verdad? Vemos ahí, para evitar la atracción no debes proveer para los deseos de la carne. Entonces, empezar a pensar en otras cosas y dejar de estar pensando solo en los deseos de la carne, ¿verdad? Eso es importante. Romanos 13 al 14. 13 y 14. Yo sé y estoy convencido por la autoridad, 13, 14. Perdónenme, estaba leyendo eso. Dice 13, 14. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer a los malos deseos. Entonces,
es evitar los pensamientos hacia los malos deseos, que es lo que lo que ocupamos para no estar en la atracción, ¿verdad? Para no generar la atracción al pecado. La seducción es cuando esta atracción te envuelve convenciéndote en la carne de cometer el pecado. No satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. Lo vemos en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces el Espíritu va a tratar de guiarte y de enseñarte, pero tú tienes que responder, ¿verdad? En tu interior te va por ejemplo, cuando estamos en una conversación que no es adecuada, de pronto nos va a hacer sentir mal. Nosotros tenemos que dar el cambio, ¿verdad? Dejar esa conversación y dar el cambio, y eso nos va a ayudar mucho. Eso es interesante, cómo actúa. Entonces el Espíritu Santo te va a decir: eso no está bien, entonces evitarlo, ¿verdad? Pero si usted está continuamente alimentando estos pensamientos, pues va a ser difícil que el Espíritu Santo usted lo escuche, porque va a estar usted alimentando eso, y eso lo va a acabar seduciendo. Dice: la concepción del pecado, cuando el deseo de hacer el pecado nace y se busca la oportunidad de hacerlo o exteriorizarlo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice a través de Efesios 4:22 al 24 cómo debemos responder, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra tarea? Efesios 4:22 al 24 dice la palabra: deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y esto es una vida para todos. Esto es diario. Esto es el diario vivir, porque las tentaciones no van a ceder. El diablo va a buscar momentos de debilidad para que nosotros caigamos, así que busque la palabra de Dios, fortalézcase, busque al cuerpo de Cristo. Entonces nace a luz el pecado. Es cuando se comete la acción u omisión pecaminosa. Entonces la Biblia nos dice en 1 de Juan 4:3-4, ahí es donde nos advierte cómo es esto. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Ahí. Y Santiago 4:17 también nos advierte, ¿verdad?, acerca de la manera en que debemos ver nosotros. 4:17 dice la palabra: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. La consumación o la consecuencia, el resultado del pecado, que es la separación de Dios y la muerte, ¿verdad? Romanos no es la muerte física, ¿verdad? Muchas veces, aunque pues cuando ya hacemos cosas que ponen en riesgo hasta nuestra vida, ¿verdad?, es de temer. Entonces dice: la consecuencia, ¿verdad?, es la separación y la muerte, ¿verdad? Nos hace que nuestro espíritu se muera, dice la palabra 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que digamos adelante, mis hermanos, resistir firmes en la fe. Entonces Efesios 6:13 nos habla de eso, de seguir firmes en la fe. Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, ¿verdad? Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Entonces eso es lo que nos dice, ¿verdad? Que nos pongamos toda la armadura de Dios.
La armadura de Dios, usted es importante que la lea, ahí está más adelante, ¿verdad? Y que la lea para que usted sepa cómo mantenerse firme, cómo vestirse como un buen guerrero, que se levante un guerrero dentro de usted, ¿verdad? Para hacerle frente a las acechanzas del diablo. Entonces Santiago veíamos, ¿verdad? Santiago 4:17, pero ahora vamos a ver Santiago 4:7, que nos habla precisamente de mantenernos firmes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esa es la clave. Mantenernos firmes en la palabra de Dios. Lo veíamos en el tema anterior, ¿verdad? Cuando usted no resiste al enemigo, sino lo bendice, le da una buena palabra, le contesta con amabilidad, lo convence de sus convicciones, Dios va a estar con usted y va a hacer que el diablo se separe. Tenemos que mantenernos firmes cuando nos sometemos, ¿verdad?, a Dios en su temor. Entonces eso significa que es cuando la palabra de Dios gobierna mi vida, normando mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Entonces, mis pensamientos son gobernados, mis sentimientos son gobernados y mis actitudes, por lo tanto, son gobernadas por la palabra de Dios. Eso es cuando yo tengo temor de Dios, cuando realmente la palabra hace que sea yo, cuando soy guiado por el Espíritu Santo, es cuando yo estoy obrando en la palabra. El pecado es desobedecer a Dios. La victoria es someterte a Dios a través de obedecer su palabra. Escrito está, ¿verdad? Como lo hizo nuestro Señor. Es el modo de vida de toda persona que vive firme en la libertad. Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice Juan 8:32. Conocer, creer y someterte a la verdad de Dios es lo que te mantiene por encima del diablo. Amén y amén. Entonces, hoy hemos terminado el tercer tema, mis queridos hermanos. Espero que sea de mucha bendición. Oremos, ¿verdad?, que Dios haga cosas maravillosas con este tema, con ustedes. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Bendice, ¿verdad?, a los que han escuchado con atención este tema, que puedan seguir estudiando tu palabra, Señor, y fortalecernos con tu palabra, Señor. No queremos avergonzarnos de tu evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. ¿Sí? Damos gracias. Permítenos, Señor, a través de tu palabra, estar firmes en nuestra libertad. Gracias por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, Señor, que nos permite saber que somos libres, y que en la medida, Señor, que conozcamos la verdad, entenderemos más a fondo nuestra libertad y podemos mantener firmes en ella. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Cuídense mucho, nos seguimos viendo.